¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Chacra TV Noticias. Comenzamos el desarrollo de la información durante los próximos 60 minutos con todo lo que tiene que ver con el ámbito nacional e internacional del mundo del agro. Con estos títulos, que ya los tenemos en la pantalla, el avance de siembra de soja se eleva al 39,3% de las 17,2 hectáreas proyectadas para la campaña 2020-2021. Naciones Unidas presentó un nuevo informe sobre la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. Avanza la siembra de maíz, ya cubre el 31,9% de la actual proyección de 6,3 millones de hectáreas para el ciclo 2020-2021 y toma impulso la de sorgo. El avance intersemanal fue de 0,5% y mantiene una demora de 14,3% en comparación a la campaña previa, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y vamos a ver cómo estará el tiempo para las próximas horas. El día viernes tendremos una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 25, con el cielo que estará mayormente nublado. Pero atención, porque vamos a tener un fuerte descenso de la temperatura para el fin de semana, por lo menos durante la mañana. Tendremos una mañanita fresca con 13 grados de temperatura y una máxima de 25 grados, con el cielo que estará algo ligeramente nublado. Para el día domingo se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 25 y con el cielo algo nublado. Y en los títulos hablábamos del avance de la siembra de soja, que ya se eleva al 39,3% de las 17,2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2020-2021. Los mayores avances se concentraron sobre el centro del área agrícola, favorecidos por condiciones climáticas favorables y una condición hídrica entre óptima y adecuada. Esto es según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El desecamiento progresivo de los perfiles, junto al incremento de las temperaturas, continúa demorando el avance de las sembradoras sobre el centro norte de las provincias de Córdoba y Santa Fe. De forma conjunta, dichas regiones han incorporado más de 440 millones de hectáreas durante los últimos 7 días. Ambas regiones aguardan por futuras precipitaciones que permitirán recomponer la humedad superficial y así dar fluidez a la incorporación de cuadros de soja de primera, y también van a permitir iniciar con las labores de siembra de soja de segunda. Y vamos a hablar ahora sobre la inteligencia artificial en los agroalimentos. Cuando me preguntan habitualmente cuáles son los 3 elementos que creo que marcan al sector agroalimentario 5.0 y hacia el futuro, y creo que son estos 3 que les estoy marcando: el Internet de las Cosas, el blockchain y la inteligencia artificial. Cuando hablo de Internet de las Cosas, es esta nueva Internet, ya no el Internet de las personas o la Internet de la comunicación que conocimos durante estos años, la Internet donde el sistema se vincula más con objetos que con personas. Hoy por hoy ya hay experimentaciones en las cuales la heladera hace el pedido de comida al supermercado, porque ya identifica lo que está faltando y lo que el consumidor estaría dispuesto a comer de alimentos o lo que va a comer en los próximos días. Hay entre 9 y 10 mil millones de dispositivos interconectados hoy. Y esto, en el sector agropecuario, adquiere particular relevancia y estratégica relevancia por las posibilidades de monitoreo de cultivos, de animales, de uso de fertilizantes, por supuesto la automatización de sistemas de riego,
la gestión estratégico-administrativa y comercial de las empresas agropecuarias, y por supuesto el monitoreo ambiental a través del uso de satélites con los sensores, las computadoras y el aprendizaje automático de las máquinas, que ahora vamos a ver un poco más adelante, un poquito más, pero que a la vez se cruza con todos los dispositivos que tenemos a nuestra disposición, especialmente con el smartphone, por supuesto. Siempre me gusta y me parece excelente esta definición que dio la ONU sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un arte, y es un arte de elaborar sistemas informáticos, que buscan resolver problemas y desempeñar tareas simulando procesos intelectuales, la cabeza en las máquinas. Hoy por hoy estamos hablando de enseñar a la máquina, de enseñarla a que tome decisiones en función de lo que tomaríamos nosotros. Pero es cierto que hay un paso posterior, que es que la máquina aprenda a resolver ella misma determinados problemas, y así se hablen, por supuesto, muchísimas preguntas al respecto. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema de algoritmos. Son algoritmos matemáticos que toman decisiones en función a estrategias que se les suben a ese algoritmo. Esto genera grandes debates alrededor de si esa decisión que toma el algoritmo está sesgado por alguna decisión previa de la persona que lo diseñó. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque en realidad la inteligencia artificial perfila en muchos casos a personas. Esto, el sesgo del algoritmo para ese tipo de cuestiones sociales o para la empresa y para el cliente adquieren mucha importancia. Por eso pongo el tema de la ética, porque la ética es un desafío para todos los profesionales y para todas las carreras universitarias en el futuro. Quienes miramos a las carreras universitarias y al futuro profesional como un sistema interdisciplinario para poder entender toda esta transformación, miramos a la ética porque es fundamental por cómo va a funcionar la inteligencia artificial hacia adelante. Y finalmente blockchain. Blockchain, el sistema de cadena de bloques, en el cual la información se carga en bloques en sistemas informáticos que están totalmente asegurados de que no pueden ser alterados. Un caso, IBM Food Trust con alimentos, que es uno de los sectores, en el sector alimentario es donde blockchain está creciendo de manera importante, más allá del sistema de criptomonedas, que es su base. Carrefour lo ha utilizado. Fíjense el caso del pollo campero en España. El pollo nace en una incubadora, se carga en un sistema, en qué incubadora, cuándo nació, en qué fecha, quién es el productor, qué antibióticos le pusieron certificado por el veterinario. Toda la información se va cargando, cuándo fue faenado, cuándo fue al supermercado, hasta que llega al supermercado. Y solo con el teléfono, el consumidor conoce todas las características del proceso, desde el huevo hasta que el producto llegó, inclusive las condiciones de frigo por las que atravesó, las condiciones de salubridad en las cuales se tuvo ese producto y demás. Y no solamente, pongo el ejemplo del pollo campero para tomar uno, pero aquí lo tenemos en vinos, en pescados, en frutas. El SENASA en Argentina lo ha incorporado para certificar calidad y trazabilidad en el sector citrícola y para dar certeza de ciertas cuarentenas que tienen determinadas granjas. Gran sistema, y vuelvo a repetir, un sistema que hoy por hoy creo que está transformando la industria alimentaria. Daniel Urcía es consejero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y nos habla en este caso sobre la economía circular en la ganadería. La idea es invitarlos a participar del próximo evento que será el 1 de diciembre a través de la plataforma Zoom a las 18 horas. Que hemos denominado gestión sustentable de la ganadería intensiva y la industria. Esto tiene que ver con toda la economía que se desarrolla a partir de los desechos de la actividad principal, tanto sea en los corrales de encierre como en los frigoríficos
lo que se genera luego del proceso de faena. Esto tiene que ver con lo que es la sostenibilidad y tiene que ver con lo que se denomina economía circular. En el evento nos vamos a sorprender porque es una realidad de Argentina que se trabaja en estos aspectos, que se trabaja bien, que no son proyectos aislados, que se requiere gran volumen, sino que también hay procesos que son agrupados, donde se participa no solamente con empresas afines, sino con empresas de otro sector, vinculados a la agricultura y a la ganadería, pero que no son del proceso cárnico, con lo cual creo que vamos a tener un contenido muy útil que va a servir para despertar interés en muchos productores, en muchos industriales, para indagar y, por supuesto, participar de desarrollos semejantes a futuro. El acceso es gratuito, simplemente tienen que ingresar, registrarse, reciben el link de la plataforma y ese día pueden participar online del contenido. Y si se lo pierden a futuro, se sube y lo pueden revisar por el canal de YouTube. Un encuentro que realmente fue muy atractivo y apasionante, algunas cosas que han quedado como para remarcar de lo que decía Daniel Urcía, de lo que ya ha sucedido hace unos días atrás, donde en este encuentro se pudieron poner blanco sobre negro. Cambiamos de tema. ¿Y cómo es el liderazgo en la conducción de nuevas generaciones, de empresarios, en lo que tiene que ver con la industria cárnica? En las diferentes disertaciones en las cuales pude participar, nunca había tenido esa oportunidad de tener público joven, porque las charlas están destinadas a jóvenes, ¿sí? Pero escuchando a gente a la par. La verdad es que yo hoy soy especialista en empresas familiares y en negociación. Soy parte, además, de varias empresas familiares del mundo ganadero. Entonces, buscamos 3 temáticas que actualmente le preocupan mucho a los jóvenes y de las cuales muchas veces se sabe poco. Esas 3 temáticas son profesionalización de las empresas, sucesión en el liderazgo y comunicación. ¿Cómo se vinculan estas temáticas? Bueno, el término profesionalización es un término que está muy de moda, pero del que evidentemente se sabe poco, o del que se tienen ciertos conceptos no demasiado apropiados, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces empezamos aclarando eso. Hay gente que piensa que profesionalizar una empresa implica llenarla de gerentes no familiares, ¿sí? Y fue el primer mito que yo quise derribar. Yo les digo, no tiene nada que ver con quién es la persona que dirige esa empresa, sino con cómo la dirige, ¿sí? La profesionalización es un proceso que lleva a incorporar diferentes técnicas, herramientas, ¿sí?, que le ayuden a la empresa a ser más analítica y no tanto intuitiva. O sea, una empresa profesionalizada va a ser una empresa que tenga estrategias, que tenga objetivos, procedimientos claros, una estructura, una visión, un directorio funcionando. Eso es una empresa profesionalizada. Ahora, nada tiene que ver con que la persona que la dirija sea o no sea familiar. En ese marco, yo siempre digo que lo contrario a la profesionalización es la intuición, la gestión intuitiva, la cual no es mala, es más, es esa gestión que tiene generalmente el fundador, sabe por la experiencia, por la trayectoria, por un montón de cosas, pero el gran problema que tiene es que no se hereda. Y si desaparece esa persona con ese conocimiento, la empresa tiene que seguir. Y además esa empresa está hecha a medida de esa persona, porque la creó, la fundó, la dirige hace muchísimos años, tiene un equipo alrededor de él. Entonces, el otro tema que yo quise destacar mucho es que cuando hablamos de profesionalización, el responsable de la profesionalización de la empresa es la generación que se va y no la que llega. La que llega puede venir a plantear el tema, pero los responsables de hacerlo son aquellos que se van. Y quizás el mejor momento para
hacerlo es la sucesión en el liderazgo. Ahí es donde se vinculan estos temas. Porque qué mejor para esa persona que se va dejar una empresa organizada, funcionando, con una estructura, con objetivos, que se sabe hacia dónde va. También para aquellos quizás sucesores que no se quieran dedicar directamente a la empresa, ¿sí? Y en todo este marco está el gran problema de la comunicación. La comunicación siempre es difícil, inclusive entre personas que se conocen hace años, ¿sí? Y de esas dificultades de la comunicación fue mi decisión de decidir especializarme en segundo lugar en negociación, ¿sí? Yo ayudo hoy a empresas a que mejoren los procesos de comunicación. Y en las empresas familiares a veces el gran error no es el exceso de comunicación, sino la falta. O sea, es la falta de comunicación la que muchas veces genera más conflicto y no el exceso de eso. Y hay que aprender a comunicarse, porque comunicarse, cuando uno vincula mundos con reglas distintas, como son la empresa y son la familia, es muy difícil. El juego de las emociones ahí adentro es muy difícil, ¿sí? Hablé de que el gran compromiso que tenemos como jóvenes hoy es crear empresas que sean interesantes, ¿sí? Y una empresa interesante hoy es una empresa que tenga una visión clara, que tenga un directorio, gente a cargo de tomar esas decisiones y que esté profesionalizada. Una empresa, si no creamos empresas interesantes, hoy no vamos a traer capital, ni humano, ni financiero, ¿sí? Entonces, muchas veces el gran desafío que tenemos como jóvenes es eso. Más en un mundo cada vez más globalizado, en donde uno tiene que comunicarse o interactuar con gente muy distinta quizá a uno, con una formación distinta, con conocimientos distintos. Entonces, bueno, creo que, nada, que me hayan dado la oportunidad de insertar este tema no un congreso, pero en un ciclo de charlas, en donde después se hablan de temas más específicos vinculados al mundo de la carne, fue una excelente idea. Desde la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA plantean si existe la posibilidad de que Sudamérica sea declarado territorio libre de fiebre aftosa. En el año 2009, el 67% del territorio de América del Sur era libre de fiebre aftosa y hoy en día lo es el 97%. Y luego tenemos territorios que son libres con vacunación y territorios que son libres sin vacunación. Sabemos que hay países como Brasil y Bolivia que están avanzando hacia el levantamiento de la vacunación. De hecho, este año o a fin del año pasado, Brasil cambió su cronograma de levantamiento de vacunación, que iba a ser de norte a sur, e incluyó en el levantamiento de la vacunación para 2020 a Río Grande do Sul. Nosotros sabemos que este es un estado de Brasil que es limítrofe con Argentina y que además concentra mucha parte de la ganadería brasilera. También tenemos el caso de Bolivia, que si bien no levantó la vacunación en Santa Cruz de la Sierra, el resto, el 50% del territorio de Bolivia está en este momento, y el 50% de la ganadería bovina de Bolivia en este momento está sin vacunación. Esto nos enfrentó también a tener que tomar decisiones y a desafíos que tienen que ver con este cambio del mapa. Es decir, a medida que se van tomando estas decisiones de los países con respecto al levantamiento de la vacunación, en la última COSALFA pudimos ver que tanto la Argentina como países como Paraguay y Uruguay nos manifestábamos en cuanto a que vamos a mantener la vacunación al menos los próximos 2 o 3 años y estamos en el proceso de cumplir aquellas etapas epidemiológicas y aquellas etapas de preparación, de establecimiento de un fortalecimiento de la vigilancia pasiva, de la denuncia de sospechas, de los sistemas de contingencia, de los bancos de vacuna y de la evaluación de costo-beneficio para tomar una decisión con respecto al levantamiento de la vacunación. Entonces eso genera una heterogeneidad en la región, donde hay países o territorios que han avanzado hacia el levantamiento de la vacunación y otros que no. Eso nos ha generado un desafío en cuanto a que estamos expectantes, en cuanto a lo que pueda pasar y en cuanto a la preparación previa que hayan tenido estos países que levantaron la vacunación para que no haya ningún tipo de evento sanitario. Hemos trabajado para el fortalecimiento de todo lo que es la frontera norte, para justamente estos mecanismos que decíamos, que es la vigilancia pasiva, el fortalecimiento de lo que es la contingencia en caso de un evento del otro lado de la frontera,
hemos fortalecido las estructuras que tienen que ver con la provisión de vehículos, personal para los puestos fronterizos, por supuesto conectividad y informática. Y algo muy, muy importante, que esto también ha sido un esfuerzo, es también un esfuerzo compartido a través de los sectores privados ligados a la cadena de la carne. Se han provisto vacuna gratuita para cubrir a los pequeños productores de esta zona fronteriza para asegurar una cobertura vacunal de muy, muy alto porcentaje, teniendo en cuenta que la cobertura vacunal óptima, la muy buena cobertura vacunal es fundamental para mantener nuestros rodeos libres de fiera aftosa con vacunación. Y hablamos hoy sobre malnutrición infantil en este informe que Naciones Unidas presentó sobre la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. FAO, FIDA, OPS, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF lanzaron un informe centrado en la dimensión territorial de la malnutrición, el sobrepeso infantil y el retraso en lo que respecta al crecimiento. Se trata del informe sobre la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2020, centrado en los territorios que sufren los mayores índices de malnutrición, retraso en el crecimiento y sobrepeso infantil. El panorama 2020 analiza la desigualdad territorial de la malnutrición y llama a los países a enfocar sus inversiones y políticas en los territorios rezagados. Además, el informe alerta que la pandemia golpea a la región en un momento en que la seguridad alimentaria ya venía decayendo. El número de personas afectadas por el hambre creció en 13 millones solo en los últimos 5 años y 1 de cada 3 habitantes de América Latina no tuvo acceso a alimentos nutritivos y suficientes en el año 2019. Y el vicepresidente de CRA, en este caso, se refiere a la integración pública-privada, que es clave para la gestión de los recursos. Para nosotros es toda una realidad, te diría que nueva, y que nos genera muchísimas expectativas, más allá de que ya tenemos un año de experiencia dentro de la provincia de Córdoba en esta integración que surge en un primer momento a través de la conformación del Consorcio Único de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, que es presidido por integrantes de la Comisión de Enlace, y juntamente con eso, la integración también de lo que se constituyó en un fondo fiduciario, el Fondo de Desarrollo Agropecuario, integrado entre un 60 y un 65% del monto recaudado en concepto de impuesto inmobiliario rural. Es un fondo intangible, coadministrado por las entidades de la Comisión de Enlace. Allí hay un consejo de administración que está presidido por el presidente de Bancor, la banca oficial de Córdoba, y con integrantes del Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Recursos Naturales y el Ministerio de Obras Públicas. Y con 2 integrantes también de la Comisión de Enlace. Y allí, bueno, aparte de poder discutir los destinos de este presupuesto, también tenemos la posibilidad de ir auditando el manejo de esas cuentas y de ser un poco muy participantes justamente de la gestión de esos fondos. Entonces realmente se produce una unión muy importante de esta acción público-privada que está dando buenos frutos. Nos ha costado, te diría que en un principio ponerlo en funcionamiento, acostumbrarse un poco a tiempos y modos de la gestión pública, pero, y a ellos a aguantarnos a nosotros, obviamente, con la iniciativa privada. Por supuesto que nos han faltado algunos chisporroteos, pero diría que hoy está funcionando muy bien y ya ha sido incluido nuevamente como una modalidad para el próximo presupuesto que está en discusión en la unicameral, así que bueno, imaginamos que va a continuar, por lo menos está también la decisión del gobernador Schiaretti de continuarlo en el próximo año.
¿Y ustedes creen que eso es replicable a otros sectores de la producción? Mirá, nosotros estamos convencidos de que sí, y yo creo que es importante en esto la predisposición que haya en los gobiernos provinciales. Lógicamente no es cómodo para el sector público tener esta auditoría interna, que termina siendo eso, que está monitoreando permanentemente los mecanismos de gestión de estos recursos, y haciendo propuestas que muchas veces exceden lo normal y participando en las licitaciones y demás. Y paralelamente nosotros, y esto yo creo que es un punto importante a destacar, hemos conformado hace 3 años ya una fundación, en definitiva es la personería jurídica de la Comisión de Enlace, que la hemos logrado hacer a través de la conformación de la Fundación Instituto de Investigación de la Comisión de Enlace de Córdoba, como una manera de integrar un único espacio que, se construye a partir de las semejanzas que tenemos como entidades y de los puntos de acuerdo que hemos logrado llevar adelante en estos años. Y eso también ha facilitado la posibilidad de entendimiento, dejando de lado muchas diferencias internas con el sector público. De modo que no todo se le debe reclamar a la administración pública, también hay que poner predisposición desde el sector privado, ¿no? Yo te diría que la primera reacción que hubo desde el sector agropecuario fue, no, esto no nos van a versear nuevamente, a ver a dónde nos están engañando. Y bueno, conforme nos íbamos involucrando, realmente somos conscientes de que tenemos una participación directa en la gestión, y esto también viene acompañado de una larga experiencia que hay en la provincia de Córdoba en el tema de los consorcios camineros, también integrados por productores, que bueno, le hacía falta y se viene haciendo algunos retoques, algunos ajustes de tuerca para eficientizar, para moldarnos a los tiempos que venimos transcurriendo. Así que realmente una experiencia muy extrapolable a otras provincias, a otras administraciones, y que permite estirar, eficientizar el uso de los recursos, que son siempre escasos, y por supuesto, ponernos en la administración y en la buena gestión de esos recursos y dirigirlos a donde realmente hacen falta, teniendo en cuenta las necesidades reales del productor agropecuario, evitando por allí la tentación de muchas administraciones de dirigirlos hacia algunos pedidos de intendentes o de punteros políticos. Realmente se están dirigiendo los recursos a la realización de obras verdaderamente pedidas por los productores. Por supuesto que hay muchos que nos están diciendo, bueno, esto es posible hacerlo porque hay una administración y un gobierno provincial que es proclive a este tipo de entendimientos y de conversaciones y de buscar caminos de acuerdo. Pero repito, hace falta predisposición de los dos lados, y por allí salir un poco de esta lógica de enfrentamiento con los distintos niveles de gobierno y elaborar propuestas, y esto surge en definitiva en sus comienzos, en sus orígenes, de una propuesta realizada por la Fundación y por los propios productores. Rápidamente el gobierno recogió el guante y nos devolvió una iniciativa todavía mucho más avanzada y mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos en principio, ¿no? Cambiamos de tema. El SENASA de la región Patagonia Norte está realizando controles en las rutas para garantizar la inocuidad de los alimentos y también la salud de los consumidores. En esta oportunidad nos encontramos sobre la Ruta Nacional número 22, a la altura de la localidad de Chichinales, en el destacamento policial que se encuentra ubicado en Río Negro. En estos momentos nos encontramos realizando un control de ruta en el cual se verifica y se controla todos los animales en pie que están circulando por esta zona y toda la mercadería que está siendo transportada, principalmente siempre relacionado con el tema alimenticio. Las áreas que están interviniendo son el área de sanidad animal, en la cual estoy a cargo de la oficina de General Roca, de Regina, y el área de barreras y el área de inocuidad y calidad alimentaria. Este tipo de control se realiza principalmente para hacer
hacer un control más eficaz de la documentación y de amparo sanitario de los animales que son siendo transportados en pie y de la calidad y de los alimentos que son transportados en los distintos contenedores o en la mercadería de los camiones, siempre en salvaguarda de la salud pública. A partir de esta pandemia hemos tenido todos que aprender nuevas modalidades de trabajo. La forma de trabajo nuestra es a través del mantenimiento de la distancia reglamentaria para poder evitar algún tipo de contagio, el uso del barbijo respectivo y obligatorio y el uso de alcohol en gel para el lavado y cuidado de nuestras manos. Y siguiendo con el tema inocuidad, en este caso hablamos sobre la inocuidad en las hortalizas. Estamos en el cinturón hortícola de General Pueyrredón tomando unas muestras de lechuga en el marco del Plan CREA Vegetal de SENASA, que es un plan de monitoreo nacional donde se busca contaminaciones microbiológicas y residuos agroquímicos. Las muestras se llevan a un laboratorio oficial de SENASA para determinar residuos de agroquímicos. Una vez obtenido el resultado, en caso de que este sea no conforme, el productor ingresa en una fase de seguimiento o vigilancia de acuerdo al riesgo sanitario que implique ese resultado no conforme. Se le realizan sucesivas muestras de diferentes lotes de producción y el productor deberá contar con 3 resultados conformes para poder seguir esta fase de seguimiento y vigilancia. En caso de que el riesgo sea alto para el consumidor, los lotes quedan interdictados, inmovilizados hasta tanto se obtenga el resultado de las nuevas muestras tomadas. El cinturón hortícola de General Pueyrredón es el segundo en importancia, produce diferentes especies hortícolas y frutas como el kiwi, que es importante también en la exportación de este producto, y abastece en diferentes épocas del año a todo el país. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más información. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari.
Taller virtual del IPCBA, mitos y verdades sobre Escherichia coli, productor de toxina Giga y la carne vacuna. Martes 15 de diciembre, participa el CONICET. Conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Ya estamos de regreso y en este año complicado, un año con pandemia que todavía no se ha terminado y que tenemos que hablar del COVID y cómo se trabajó en el tema inocuidad de los alimentos en tiempo de pandemia. El último informe que ha publicado la Organización Mundial del Comercio nos evidencia una disminución del volumen comercial de un 9,2% para 2020, seguido de un aumento bastante bajo de un 7,2% en el 2021. Es posible que estos resultados, digamos, tengan que ser corregidos o sean quizás más agudos en función de que tenemos este evento epidemiológico en curso que no sabemos dónde va a terminar. ¿Sí? Los rebrotes en Europa nos hacen, digamos, construir escenarios en el corto y el mediano plazo cada vez, digamos, más seguido. Y a su vez también vamos a ver una disminución en el Producto Bruto Interno, más de lo previsto en el primer semestre del 2020, con un descenso ponderado en función del comercio mundial del menos 4,8%. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como productor de alimentos agropecuarios? Y en este sentido, acá es donde reside, digamos, de alguna manera nuestra oportunidad, porque si bien vemos que tenemos una tendencia a la baja en el comercio mundial, la parte de productos agropecuarios ha quedado clasificado como un sector esencial. Y en esa esencialidad, ¿sí?, ha permitido que el sector siga produciendo y a pesar de los lockdowns que se han dado por el COVID-19, y a su vez también siga exportando, y en una manera ha empezado a incrementar las exportaciones a lo que venían haciendo con anterioridad a este contexto. Ahora bien, empezando por el tema de la inocuidad, ¿sí?, la sanidad, lo que nos atañe en el cortísimo plazo, ¿sí?, hoy por hoy, con el evento epidemiológico en curso, no hay evidencia de que el virus responsable del COVID-19 sea aportado por los alimentos frescos, tanto de origen animal o vegetal, ni tampoco por los procesados, aunque todos ellos puedan contaminarse potencialmente por el contacto con personas infectadas, equipos, superficies o ambientes. ¿Sí? O sea, el virus no puede ser transmitido a través de un alimento, pero sí la superficie de ese alimento puede verse contagiada. Entonces es acá donde tenemos que empezar a asegurarnos como proveedores de alimentos seguros y darle, digamos, a este sistema agroalimentario esencial la mayor rigurosidad y trazabilidad de información respecto a la inocuidad y la sanidad de esos alimentos que estamos comercializando. Obviamente, como este es un evento epidemiológico que está en desarrollo y se mantiene activo, no nos permite saber, digamos, tener una certeza científica respecto a un montón de puntos, ¿sí? Y esto hace que los países empiecen a actuar bajo principios precautorios, intentando de alguna manera preservar la salud, y muchas veces por encima de lo que sería requerido. Entonces empiezan a aparecer un montón de restricciones en frontera, ¿sí? Estas restricciones en frontera empezaron a ser obstáculos que, digamos, debemos, digamos, de una manera sobreponernos con mucha información para dejar tranquilos tanto al sector público
como así también a los consumidores, que en última instancia son quienes compran nuestros alimentos. Y es así como llevamos a cabo a nivel de región una estrategia de alimentos seguros, en donde empezamos a implementar protocolos en todo el análisis de ciclo de vida de los productos, o sea, desde la cuna hasta el puerto de salida. Entonces, junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el SENASA, en una sinergia pública y privada muy importante, se empezaron a trabajar con protocolos productivos, ¿sí? A nivel de plantas, ¿sí? A nivel de rotación de personal, de puntos críticos, digamos, de planes de contingencia. Después también empezamos a trabajar con protocolos de transporte, creando corredores seguros tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? De manera de no contagiar en el camino, ¿sí? De un bien que venía, por ejemplo, del norte argentino, llegaba al puerto de Buenos Aires y tenía que transitar por municipios que tuviesen diferentes fases, ¿sí? De evolución del evento. Y por otra parte, protocolos en puerto, porque acá tenemos la interconexión entre la gente que está dentro del buque y la gente que está en la aduana recibiendo esos productos o despachando esos productos. En ese sentido es importante mantener estos protocolos lo más actualizado posible a las recomendaciones internacionales, léase OMS, FAO, Codex, Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Todas las recomendaciones vigentes que nos permitan dar fortaleza a este sistema sanitario, en donde el Servicio Sanitario Nacional tiene que cumplir un rol muy importante, porque es quien hace de veedor de la implementación de estos estándares y de estos protocolos en nuestros mercados. ¿Sí? Acá el SENASA cumple un rol clave. Y obviamente, como esto siempre tiene estándares privados junto a estándares públicos, aparecen estándares privados, ya en Europa empiezan a verse certificaciones de protocolos, ¿sí? Donde las certificadoras como terceros independientes empiezan a auditar la implementación de estos protocolos actualizados. Es importante mantener actualizados esto. El evento sigue su evolución y hay que ajustarse a toda aquella evidencia nueva que empiece a aparecer en la materia, de manera de darle tranquilidad y de no vernos penalizados en este listado, en esta nueva geopolítica sanitaria, como un país, digamos, no confiable en materia de inocuidad y de manera de sanidad de los alimentos. Conversamos con David Miazo, él es economista de la Fundación FADA, y hablamos sobre el sector agroindustrial, el sector principal, según él, que genera puestos de trabajo. El empleo, la generación de puestos de trabajo es uno de los aportes más importantes de las cadenas agroindustriales, además de la generación de dólares, que sabemos también es un rol central del campo en el país. Según la estimación que hemos hecho en FADA, en base a fuentes oficiales, las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Esto es el 22% del empleo privado en la Argentina, es decir, prácticamente algo más de 1 de cada 5 personas que trabajan en el sector privado lo hacen en algún punto de las cadenas agroindustriales. Para esta estimación nosotros consideramos lo que es la producción agropecuaria en sí misma, más la agroindustria, que eso vendría a ser el núcleo de estas cadenas agroindustriales, más los elabonamientos hacia atrás, como son, por ejemplo, los insumos, la maquinaria, y los elabonamientos hacia adelante, como es la comercialización y el transporte. De estos 3.700.000 puestos de trabajo tenemos casi un 32% en lo que es la agricultura extensiva, soja, trigo, maíz, como las más importantes, un 32% dentro del colectivo Economías Regionales, donde tenemos una serie muy importante de actividades, desde frutas, verduras, hortalizas, azúcar, vitivinícola, forestal, etc. Un 24% en lo que son las cadenas pecuarias, bovina, láctea, porcina, aviar, y el resto en bienes de capital, servicios conexos y otras actividades que por la disponibilidad de datos no se pudieron desagregar más en cada una de las cadenas. Están contabilizados los empleos golondrinas. Básicamente la estimación que se hace es en base a los empleos registrados en el Sistema Integrado Previsional argentino, dentro de los cuales están los permanentes, pero también se promedia durante el año los distintos puestos estacionales, y después también se calculan lo que son informales y lo que son
no asalariados, como podrían ser, por ejemplo, un productor agropecuario, digamos, un no asalariado, o su familia, si también trabaja en el campo, es no asalariada, digamos, porque son los dueños o es la propia familia. Eso se estima con información de cuenta de generación del ingreso de INDEC. Así que entre estas dos fuentes también estarían incorporados, digamos, los empleos temporales. ¿Qué tan directo o indirecta es el impacto sobre el empleo, un aumento en las exportaciones de productos agropecuarios? Bueno, lo central en realidad es tener un aumento de producción. Porque, por ejemplo, ¿por qué voy a esta obviedad? Por ejemplo, lo que hemos tenido con la carne en este último año, ha habido aumento de producción por un lado, pero también ha habido aumento de exportaciones por caída del consumo interno, debido a que el mercado interno viene de 2 años y medio de recesión, de pérdida de poder adquisitivo. Entonces también sucede eso, algo parecido también le ha pasado a la leche. Entonces lo primordial es tener aumento de producción, donde ahí hay una elasticidad producción muy importante. Por un lado podés tener situaciones como el maíz, donde con una mejor rentabilidad, por un mejor precio, por menores derechos de exportación, por menores costos logísticos, por ejemplo, digamos que aumente la rentabilidad del maíz, se le puede poner más insumo, más fertilizantes, y eso no necesariamente en esa etapa genera más trabajo en la producción agropecuaria, porque es básicamente sobre la misma superficie cosechar más. Pero sí hubo mayor demanda de fertilizantes con toda su cadena productiva, y también mayor demanda de fletes y de comercialización. Y además de la industrialización de esa nueva producción, que una parte importante termina en carnes, otra parte termina en etanol, por ejemplo, otra parte termina en exportaciones. Pero digamos, hay distintas situaciones, mucho depende de cada una de las actividades, depende si el aumento de producción es por aumento de productividad o es por aumento de superficie, pero en todos los casos un impacto mayor o menor hay en el empleo. Y esto estamos hablando en el empleo propiamente de las cadenas agroindustriales, porque después también tenemos otros efectos en el empleo. Cada dólar que Argentina exporta, por ejemplo, yo soy de Río Cuarto, cada dólar que sale de producción del departamento Río Cuarto es un dólar que llega a la región, que se gasta en la región, que se invierte en la región, y eso genera otra serie de efectos de segunda vuelta que también generan empleo. Y después, en las exportaciones, discúlpame que me extienda, también hay un efecto macroeconómico, porque si algo hemos visto en toda la historia argentina, y en particular en estos últimos 2 años y medio, es que la economía necesita dólares para trabajar de manera correcta. Y si esos dólares no están, la economía cae por los cepos, por las devaluaciones. Entonces necesitamos dólares genuinos generados a través de las exportaciones, y que en muchos casos, además de los impactos directos e indirectos propios de la producción, capaz que a nivel macroeconómico también generan una mejora de la economía en general, que ayuda a que la economía funcione mejor, o en el caso, como hemos visto, por la falta de dólares, que la economía funcione peor y que se destruya empleo. Y después lo que necesitamos, además de tener más producción, más mercados que por sí solos generan empleo y mayor producción, facilitar la generación de empleo. ¿Cómo facilitamos la generación de empleo? Bueno, una cuestión son los impuestos al trabajo, que incrementan por un lado el costo laboral y por otro incentivan la informalidad, a ser tan altos, donde al empleador le cuesta más y el empleado recibe menos. Ese es el proceso que también se incentiva la informalidad. También, acompañado de eso, las rigideces de las leyes laborales. Cuando un empleador percibe que si tiene algún problema en el futuro, realmente le va a costar muchísimo tener que echar a un trabajador, que nadie quiere hacerlo, pero le va a costar en términos de juicios, en términos de costos, lo piensa 2 veces antes de tomar ese trabajador. Si esos costos son menores, si esa rigidez es menor, tal vez en momentos de crecimiento se genera una mejor dinámica de generación de empleo. Y después, la capacitación. Cada vez tenemos un campo, una agroindustria, una economía en general, cada vez con mayor aplicación de tecnología, y ahí es donde también se necesita mayor capacitación del capital humano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a contarles ahora sobre una temática acerca de la cual estuvimos informándoles a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, sobre todo en los últimos días porque hay muy buenas noticias y tienen que ver con Innovar 2021. Están avanzando ya los protocolos sanitarios para su realización, pero estamos ya en contacto desde Paraguay con Carlos Gómez, quien nos va a poder dar todas las informaciones al respecto. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Hola Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos y a todo el equipo de Chacra por una vez más estar en contacto aquí desde Paraguay, de nuestra Feria Agropecuaria Innovar, que así como tú dices, está arrancando ya los primeros pasos después de esta pandemia a empezar a revisar algunas cuestiones para encarar la edición 2021. Y bueno, estuvimos hace 2 meses trabajando con el Ministerio de Salud, en donde con criterios en conjunto, enfrentando ideas, fuimos diseñando un protocolo exclusivamente y especialmente para la Feria Innovar, en donde lo vamos a implementar el próximo año, que está pensado para esta ocasión del lunes 15 al viernes 19 de marzo, Karina. La pregunta es, volviendo un poquito para atrás, ¿cuál será la diferencia o cuáles serán las innovaciones o en lo que están pensando introducir esta muestra que en cada una de las ediciones ha ido un paso más adelante y claramente se ha transformado en la feria más importante de la región? Sí, es Karina, nosotros, como sabrás, esta edición 2020 estábamos aguardando unas 20.000 personas de concurrencia y con 170 expositores exclusivamente agropecuarios, ¿no? Entonces, en nuestro protocolo que estamos diseñando y trabajando con el Ministerio, entendemos que va a bajar un porcentaje importante la cantidad de público a visitar la feria, lo cual la haremos más selectivo y por eso estamos aumentando. Después de 3 ediciones, la feria va a tener un día más, arrancaremos el lunes, que va a ir hasta el viernes, justamente para que entren más clientes y insisto, va a ser de manera selectiva, o sea, las empresas expositoras van a enviarnos un listado de sus clientes y la organización se va a encargar de enviarle un código QR de manera digital al visitante, al participante en su celular por la herramienta WhatsApp para que ellos tengan un acceso con esa herramienta dentro de la feria. Entonces va a ser mucho más exclusivo, se va a sacrificar algunos tipos de público, lastimosamente, porque nos exige el protocolo y con todos los cuidados, ¿verdad? Este protocolo tiene casi como 20 páginas, entonces está diseñado en el armado, está diseñado durante la feria con el público adentro y en el desarmado de la feria. Entonces requiere de todos los cuidados, lavado de manos, el uso del alcohol en gel, el uso de mascarillas, obviamente todo lo que es la parte del control de temperatura, todo lo que es la parte de desinfección de vehículos y por sobre todo los expositores tendrán un trato aparte. O sea, es un protocolo bastante largo que tenemos que cumplir a rajatabla, que es lo que va a estar inspeccionando el Ministerio una vez aprobado. Ahora mismo está para la firma del Ministro de Salud de Paraguay para que esto pueda avanzar. Tiene bastantes requisitos que tenemos que implementar a como dé lugar y bueno, independientemente de eso, la feria está trabajando para que sea una feria amigable, para que el productor venga. También tenemos que entender que somos seres sociales, que nos gusta estar y compartir más en un ambiente de negocios post cosecha como es acá en Paraguay, así es que va a ser una feria bastante bien preparada, bien seguro para la gente que lo va a visitar. Por supuesto, como siempre nos dijo el Ministerio de Salud, la ventaja que tiene ferias como Innovar es que es una feria al aire libre, son 350.000 metros cuadrados de espacio, o sea que el Ministerio va a definir la cantidad de personas por día que pueda entrar y bueno, sobre eso estamos trabajando, Karina. Y frente a esta situación que por supuesto es internacional, excede los marcos geográficos de Paraguay y mucho más de la feria en sí misma, también hay un aspecto o una arista positiva que quería que usted ahondara y que tiene que ver que de alguna manera se vuelve a la feria temática, que no está ocurriendo en muchos otros lugares del mundo, en la feria pensada y preparada
para el productor rural, pensada y preparada con aquello que necesita, que quiere, que busca el productor agropecuario. Es decir, será una feria por y para los empresarios rurales, ¿es correcto? Es así, Karina. Entendemos que vivimos en una era digital, pero también entendemos a este público, específicamente al público agropecuario acá en Paraguay. Es un poco todavía difícil que ellos puedan transitar sobre lo digital para tratar de cerrar negocios. La feria en sí, y lo pasa en Argentina, en Brasil, en todos lados, en su esencia es presencia física, es tocar el fierro, como dicen, es probarlo, es estar ahí, es estar en contacto con los asesores, o sea, de eso se trata una feria. Y bueno, todo ambiente de negocios siempre es propicio para el productor, que también, como todos, estuvo encerrado en su casa mucho tiempo. Y bueno, el 2021 acá en nuestro país, por lo menos la idea es encarar de esa manera, empezar a movilizar la economía por sobre todo este tipo de actividades, para que esto sea un avance insisto, a mover la economía de nuestro país de tal manera a que también todo el circuito de expoferias en Paraguay, sea el rubro que sea, también pueda sumar y cooperar al país. Entonces, en conversación con productores, con empresas, con expositores, están bastante conformes en que esto se lleve a cabo el próximo año, teniendo en cuenta todos los cuidados y que realmente sea una fiesta agropecuaria, insisto, respetando a toda la gente que también está pasando un mal momento por todo esto. Así es que volver a entrar al ruedo, a hacer esta cadena, demostrar al país y también a la región. El Paraguay y su modelo productivo para nosotros es muy importante. Así es que entendemos que el productor no pudo consumir mucho lo que propusimos en su momento de manera digital, sea un webinar, sea una conferencia. La gente se cansa, entonces está muy acostumbrada todavía a lo tradicional, Karina. Dos consultas más, por favor. La primera, ¿sigue siendo organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias como ha ocurrido en años anteriores, con la participación del Grupo Chacra? Pero por otra parte, quiero consultarle también si la realización tendrá vínculo directo con el estado sanitario del país, que afortunadamente es bien distinto de lo que está ocurriendo en en Brasil, o de lo que ocurrió en su momento en la Argentina. El estado sanitario de Paraguay, afortunadamente, es mejor en términos de contagios, lo cual también colabora. Sí, la Unión de Empresas Agropecuarias es la propietaria de los derechos y de la organización de la Feria Innovar, es un producto de ellos, asimismo. Y por otro lado, bajó en esta semana un informe del Ministerio de Salud, bajó un 22% el nivel de contagio. Entonces eso hizo un poco también que se vaya liberando de a poco aquí en Paraguay las actividades, por sobre todo los eventos sociales. Y estamos ahí, estamos trabajando, creo que está haciendo un trabajo importantísimo el Ministerio de Salud aquí en Paraguay, la cual se está controlando de manera que no venga una olada el próximo año. Vamos a tratar de evitar eso. Pero sí lo que creemos, pero eso como ciudadano te digo que el próximo año tenemos que tratar de convivir con esto, porque la economía no puede parar. Hemos entendido así los ciudadanos, que valoramos el esfuerzo y el trabajo del Estado aquí en Paraguay, que se demuestra con números como lo estás diciendo, pero también tenemos que entender que vamos a convivir con esto, porque países como el nuestro no podemos pegarnos el lujo como en Europa, que países con potencia sí puedan entrar a un confinamiento, a una cuarentena de vuelta. ¿Verdad? Acá nos cuesta muchísimo y no podemos. Entonces tenemos que salir a trabajar y a producir y a llevar en adelante nuestro país, Karina. Innovar 2021 ya tiene fecha y yo abuso de su buena voluntad y no puedo dejar de consultarle respecto de cómo está en este momento la situación de la agricultura y de la ganadería en Paraguay, qué impacto ha tenido la pandemia sobre ello. Entiendo que ha sido un año productivo, y cómo está pegando o no el clima, porque aquí en la Argentina, sobre lo que es granos finos, fue duro. Ahora hay buenas expectativas, sobre todo por los precios de la soja. Pero ¿qué pasa en Paraguay? Bastante bien, Karina.
como todos sabrán, tampoco, no solo en Paraguay, el campo nunca paró en pandemia. Al contrario, la producción se duplicó, se triplicó en lo que es la parte, por decirlo así, en los molinos harineros. O sea, acá el campo no sintió mucho la pandemia en materia de producción, el clima acompañó, aunque tuvimos una sequía importante, que estamos saliendo de esta sequía, está lloviendo bastante bien. Creo que un 60%, 70% de área de soja está plantada ya en Paraguay. Está avanzando, como sabrás, el segundo ciclo de soja prácticamente por culpa de la sequía está eliminado, o sea, la gente hará en su mayoría solamente un ciclo. Entonces, el clima, hay perspectiva de que se vendrá, como todos saben tradicionalmente, el nombre de la niña, que por ahí vamos a encarar otra sequía en esta franja entre fin de año y enero. Esperemos que no, pero de momento llovió bastante bien, la siembra de soja avanza, así es que queremos creer que nos acompañará una cosecha importante el próximo año, esperemos sea así, estamos todos pendientes de eso. En cuanto a ganadería también están bastante bien, en estos días estuvieron, o sea, las noticias aquí en Paraguay fue las grandes inversiones que se harán en el norte por frigoríficos muy grandes, importantes, que van a estar exportando en Paraguay, o sea que se va a capitalizar más. Estos frigoríficos están en el norte para crear más fuentes de trabajo y que el impacto sea mayor en el tema ganadero. Bien, en ese sentido creo que Paraguay, como te digo, estamos expectantes del clima, ante la soja, ante esta campaña, ante estos meses que se vienen, esperemos que sea bueno. Como sabrás, innovar siempre es el culmino de toda cosecha, si es que siempre el impacto es también para nosotros importante una vez que termine la campaña específicamente de soja. Y no olvidarnos de toda la cadena productiva en Paraguay, ¿verdad? Que también bastante bueno está toda la parte de producciones intensivas, bien, así es que estamos en pleno crecimiento económico después de varios golpes que recibió este gobierno en todos estos años. Tuvimos inundación, sequía, tuvimos de todo, así es que estamos caminando y tratando de acompañar todo esto, Karina. Carlos Gómez, gracias por este diálogo con nosotros. Recordamos, estamos conversando en este momento con Gómez, que está en Paraguay y que nos acaba de dar una excelente noticia para los productores de toda la región, porque ya tiene fecha Innovar 2021, la feria agropecuaria más importante de la región. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha destinado a la conversación. Muchas gracias a vos, Karina, y saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta edición, pero antes de despedirnos vamos a ver cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de las próximas jornadas. El viernes tendremos una mínima de 19, una máxima de 25 grados con el cielo que estará mayormente nublado. Y atención, porque el día sábado un descenso de temperatura. Comenzaremos la jornada con 13 grados, una máxima de 25, cielo algo ligeramente nublado, y el domingo 15 de mínima, 25 la máxima, cielo algo nublado. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Hasta luego.